Hermanos, muy buenos días. Damos a Dios la gloria, damos al Señor Jesucristo toda la alabanza, ya que Él es el único digno de recibirla. Hermanos amados, estamos hablando sobre la verdadera guerra espiritual y en esta mañana, si el Señor así lo concede y nos lo permite, y con su Santo Espíritu que nos asista, estaremos compartiendo la tercera parte. Vamos a ir entonces, hermanos, a nuestro texto bíblico del día de hoy. Y este se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor como título: Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, en esta mañana, Señor, silenciosa, en esta mañana, Señor, tranquila, queremos aprovechar el tiempo, Señor, y venir ante tu presencia. Venir ante ti, Señor, en agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el día de ayer. Gracias, Señor, porque nos has permitido reposar, Señor. En medio de las dificultades hemos podido dormir, Señor. En medio de las situaciones, Señor. Te agradezco a ti, mi amado Dios, que nos permitas cada mañana levantarnos para hacer nuestro devocional, para presentar tu palabra y agradecerte a ti por todo lo que haces. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel, eres eterno, eres un Dios amable, un Dios que no se complace, Señor, del pecado, un Dios eterno. Gracias, Dios, por cada uno de tus atributos. Gracias, Señor, por habernos salvado de la muerte, habernos escogido irresistiblemente y habernos entregado a tu precioso Hijo, para que, como lo enseña Juan capítulo 6, versículo del 43 al 45, hayamos sido guardados en su mano y nunca perdernos. Señor, gracias. Oro a ti por aquellos hermanos y hermanas que se conectarán, Señor, que escucharán tu palabra y la pondrán por obra, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Danos el entendimiento, danos la gracia y ayúdanos a enseñar tu palabra de la manera correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, la guerra espiritual o la verdadera guerra espiritual, tercera parte. Estamos dando inicio a una nueva serie llamada La Guerra Espiritual. Y a medida que vamos avanzando en nuestro estudio, nos daremos cuenta, hermanos, del terrible daño que muchos pastores, lastimosamente, en su ignorancia o en su poco estudio de las Sagradas Escrituras, hacen que sus congregantes no entiendan y de pronto tengan una idea errada de lo que es la guerra espiritual. Pero la pregunta que en esta mañana quiero plantear para desarrollar es la siguiente: ¿dónde se origina la guerra espiritual? La guerra espiritual, queridos hermanos, se origina en la mente. ¿Cómo? A través de los pensamientos de los seres humanos. Permítame, de una manera muy clara, ilustrárselo por medio del siguiente cuadro entre Eva y la serpiente, que por supuesto es Satanás. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la serpiente, o sea, Satanás, era astuta. Y eso lo podemos ver en el primer versículo de Génesis capítulo 3, donde dice: pero la serpiente era astuta. Allí claramente podemos ver esa palabra. Dice que era más astuta que todos los animales del campo. Ahora bien, hermanos, la palabra astuta, si vamos al diccionario, significa que muestra habilidad para comprender las cosas y de allí obtener provecho o beneficio mediante el engaño. Satanás sabía cómo manipular a Eva. Satanás sabía cómo engañarla. Satanás sabía cómo confundir sus pensamientos. Y vamos a hacer un breve estudio de Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Entonces vamos a mirar en primer lugar el versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, observemos la pregunta que Satanás hizo a Eva para confundirla, para engañarla en su mente del plan inicial de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, ¿acaso Dios le dijo esto a Eva? Jamás. Si usted ve el texto, podemos ver con claridad que jamás Dios habló esto. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, mire lo que dice, y además nos confirma y nos da la respuesta que el Señor en ningún momento dijo esto. Versículos 16 y 17 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Nótese que está dando el Señor el permiso para que de todo árbol del huerto Adán y Eva pudieran comer. Pero mire lo que dice el versículo 17 y la advertencia: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. El Señor les mandó diciendo: de todo árbol del huerto podrán comer. Nótese, queridos hermanos, cómo Satanás, a través de sus palabrerías, quería confundir el pensamiento de Eva. Versículos 2 y 3. Vamos a leer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Eva respondió correctamente a la pregunta hecha por Satanás y dijo lo que en verdad el Señor les había dicho junto con la advertencia. Y recuerde que esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Hermanos amados, posiblemente, así como Satanás quiso confundir a Eva, de pronto un día usted y yo también seremos víctimas de un ataque de Satanás a nuestra mente. Y allí instantáneamente se desarrollará o comenzará una guerra espiritual. Y para poderla ganar, necesitamos recordar la verdad de las Sagradas Escrituras. Y esto, hermanos, habla de no hacerle decir a las Escrituras lo que ellas no dicen. En el mismo instante que usted sienta, pero más que sentir, tenga un pensamiento que no venga de parte del Señor, recuerde que debemos ir a las Sagradas Escrituras, meditar en ellas y pensar si esto es lo que el Señor dice que debemos hacer. Por supuesto, hermanos, pues se debe aclarar la importancia de leer la palabra, ¿no? Muy bien, vamos a leer ahora, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Les recuerdo que estamos haciendo un breve cuadro para entender un poquito más sobre la guerra espiritual que se da en la mente en Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Hemos leído Génesis capítulo 3 versículo 1, donde vemos la pregunta que Satanás hace a Eva para confundirla. Hemos leído también Génesis 3 del versículo 2 y 3, donde Eva responde correctamente a la pregunta hecha por Satanás, entendiendo de que el Señor dio una orden clara en Génesis 2, 16 y 17. Ahora vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás dijo a la mujer: no moriréis. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta grave mentira del diablo llevó a Adán y a Eva a una muerte espiritual. Las Sagradas Escrituras describen la muerte espiritual como la separación de Dios. Esta es lamentablemente, queridos hermanos, la condición de la mayoría de seres humanos. Están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Por lo tanto, ellos deben reconocer su pecado, ellos deben arrepentirse del mismo genuinamente y deben rogar a Cristo por misericordia. Por supuesto, se debe entender que es el Señor que por gracia llama, hermanos, y llama a una salvación. Si el hombre no lo hace, no solamente morirá físicamente, sino que también estará separado de Dios por la eternidad, o lo que se conoce la segunda muerte. Permítame, por favor, hacer un alto y decirle lo siguiente: no solamente el pecador, no solamente ellos que no conocen a Cristo, sino nosotros también, que conocemos al Señor, que le amamos, que le servimos, que un día fuimos llamados al arrepentimiento. Diariamente también necesitamos arrepentirnos, y arrepentirnos genuinamente, arrepentirnos de nuestros pecados, los cuales estamos cometiendo hoy, vamos a cometer mañana, porque si no lo hacemos y vivimos confiados y
jamás nos arrepentimos y jamás vivimos para el Señor, posiblemente tengamos una falsa conversión y esta nos pueda llevar a una eternidad sin Cristo. Vamos a leer una vez más, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, quiero que usted note que allí, con esta declaración del diablo, inmediatamente entró en la mente de Eva confusión. ¿En cuál frase? No moriréis. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por medio de este dardo, que sería el gran engaño, Adán y Eva cayeron en pecado. Mire esto, hubo dos pensamientos y dos pensamientos diferentes. En primer lugar, el Señor, por supuesto, dio una orden muy clara y esa orden no debía ser abrogada, no debía ser quitada por Eva. La orden del Señor era que ellos podían comer, ¿cierto?, de los árboles que estaban en el Edén, porque el Señor mandó al hombre diciendo de todo árbol. Nótese la expresión de todo árbol, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiese ciertamente morirás. El primer pensamiento o la primera orden dada fue por el Señor. Pero después vino Satanás con un segundo pensamiento, pero ese segundo pensamiento fue totalmente tergiversado. Allí Eva se confundió, allí hubo una guerra espiritual. Y mira lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol, después de que Satanás la confunde, después de que Satanás envía ese dardo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después de que Satanás, reitero, envía ese dardo mortal al pensamiento de Eva, y a través de Eva, le fue transmitido a la mente de su esposo Adán. Las Sagradas Escrituras literalmente enseñan: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Ellos antes, o en este caso Eva antes, no había visto ese árbol de esta forma codiciable. Pero cuando Satanás envía ese dardo a su mente y le pinta un panorama mentiroso y diferente y hace quedar a Dios como realmente el malo, pues en ese momento lo que hizo Eva fue ver el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero no solamente eso, sino que tomó de su fruto y desobedientemente comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, no solamente aquí vemos un cuadro ilustrativo de cómo es la guerra espiritual en el ser humano, sino que aquí podemos ver la caída de Adán y Eva, la caída terrible de la cual hoy en día usted y yo también, hermanos, hacemos parte, porque nuestra humanidad es una humanidad caída. Por eso pecamos, por eso juzgamos, por eso, hermano, hablamos de otros hermanos, por eso en ocasiones engañamos, somos codiciosos por la caída de Adán y Eva.
Pero quiero que usted recuerde, antes de continuar, que en el versículo 15 del mismo capítulo de Génesis 3, el Señor Jesucristo nos presenta al Señor Jesucristo, o nos presenta la primera oferta del Evangelio o el protoevangelio, entendiendo de que un día llegaría la salvación para nuestras almas caídas, y ese era Jesucristo, nuestro amado y buen Señor. Recuerde que después de que ellos cayeron, en el versículo 21, se nos dice que el Señor Jesucristo, o en este caso Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esto, ¿sabe qué representa teológicamente? Una promesa de redención. Ellos cayeron, claro, pero el Señor lo primero que hace es dar la primera oferta del Evangelio, y además de esto, tuvo que haber matado, o mató más bien, algunos animales, para que nosotros entendamos que el Señor dio una promesa de redención. Ahora bien, hermanos, volviendo a nuestro tema de esta mañana, quiero preguntar, ¿cuántos cristianos no han caído en engaños de hombres que han manipulado su mente, llevándolos a hacer cosas que están fuera y en contra de la palabra de Dios, solo por desviarlos de la correcta enseñanza bíblica? Muchos, y posiblemente usted y yo, un día fuimos víctimas de esos engañadores, y nosotros pensábamos que ellos compartían la palabra sanamente y santamente, y fuimos inducidos, lastimosamente, a estas malas enseñanzas. Ahora, hermanos, debemos tener cuidado con todo lo que usted escucha. Inclusive, hermanos, yo debo ser muy honesto y debo decirle a usted, usted debe estar mirando en esta mañana por la palabra de Dios esto que yo estoy enseñando. Y si usted sabe que hay algo que no va en línea con la palabra, inmediatamente, hermano, usted debe decirme para yo mirar y corregirme. Hermanos, quiero presentar, antes de terminar, algunos versículos del Nuevo Testamento donde se nos advierte cómo Satanás, a través de falsos engañadores, pueden introducirnos a una guerra espiritual que inclusive en este mismo instante podemos estar teniendo, ya que en el diario vivir nos encontramos hermanos de otras líneas teológicas donde ellos enseñan esta misma palabra de una manera torcida, y por supuesto debemos, hermanos, estar muy atentos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y finalmente leeremos Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta palabra apostatarán es negarán. ¿Y cómo lo harán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios. Queridos hermanos, en esta mañana, a través de Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, he querido mostrar un cuadro de lo que significa una guerra espiritual, una guerra que está en la mente, una guerra que viene a través de los pensamientos. Y vimos lastimosamente cómo Eva se dejó confundir, se dejó engañar del plan inicial del Señor por medio de Satanás. Satanás engañó a Eva, y no solamente a Eva, sino a su esposo. Y por eso, hermanos, es que hoy en día podemos ver que el mundo está como está a raíz de la ignorancia, la confusión y la caída de nuestros primeros padres. Hermanos amados, sencillamente como aplicaciones, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, el creyente fiel al Señor diariamente luchará una batalla en la mente, el cual, manteniéndose firme en Cristo y su palabra, confirmará la victoria del Señor en la cruz sobre Satanás. Lo que quiero decir en este primer punto es que si usted, hermano, se siente tentado en su mente a cometer algún pecado, o a hablar en contra de alguien, o murmurar en contra de un hermano de la iglesia, en contra del pastor, o hacer algo ilícito, lo que usted tiene que hacer es mantenerse firme en Cristo, recordar la palabra del Señor, y así usted podrá tener victoria sobre Satanás, recordando que Cristo venció en la cruz. Lo segundo, hermanos, es que debemos también decir que hay dos pensamientos. Bueno, realmente hay un solo pensamiento, que es el de Dios, es el de Cristo. Pero Satanás querrá confundirnos colocando otro pensamiento diferente. Entonces la pregunta que debo hacer en esta mañana es la siguiente. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Al Señor y su palabra o a Satanás? Y quiero decirle algo, mire, una manera tonta, una manera estúpida, y quiero que usted me disculpe por esas dos palabras que he usado, de permitir que nosotros perdamos una guerra espiritual en nuestra mente, es cuando nosotros no leemos la palabra, es cuando nosotros no oramos, es cuando nosotros no estudiamos la palabra, es cuando le damos más a nuestra carne, cuando nos levantamos tarde. Y cuando nos levantamos tarde, llenos de pereza, pues no podemos tener un devocional diario. No podemos clamar al Señor. ¿Cómo perdemos una guerra espiritual, hermanos? Cuando no obedecemos la palabra de Dios. Cuando no hacemos caso a lo que la Biblia enseña por medio de los pastores, por medio de los líderes. Cuando no nos congregamos. Cuando ponemos excusas para todo. Y ponemos excusas que realmente ni son relevantes. Cuando hacemos esto, empezamos a perder, hermanos, la guerra espiritual. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude y que en esta mañana, en vez de irnos a dormir, ahorita apenas terminemos, sigamos orando, sigamos leyendo la palabra, sigamos clamando al Señor, hermanos, para que Dios hoy nos libre de cualquier cosa, de la amargura, de la tristeza, del odio, de la rabia. Porque posiblemente en tu mente todavía tienes ese pecado de la falta de perdón en contra de alguien y está en tu corazón y estás luchando contra eso. O alguien te hizo daño en estos días o alguien habló de otro hermano en la iglesia y tú estás allí batallando, asumiendo que es verdad lo que están diciendo, pero no eres capaz de ir donde el hermano y preguntarle. Y estás allí luchando, hermano, una guerra espiritual de la cual debemos recordar que debemos ir a la palabra y meditar lo que la Biblia enseña. Y si, por ejemplo, alguien te habló mal de otro hermano o alguien te colocó cizaña,
tú tienes que meditar lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no murmuréis, no hables mal de otro. Entonces, hermanos, Dios nos ayude. Perdón. Y lo último, hermanos, si reconoces que aunque asistes a una iglesia local de sana doctrina, pero de pronto estás separado de Dios o eres un muerto espiritual porque no obedeces, hoy te invito a que clames a Dios por misericordia y quizás Él pueda perdonarte y levantarte de la muerte. Hermanos, vamos a orar en esta mañana y mañana, si el Señor nos lo permite, queridos y queridas hermanas, mañana estaremos continuando con este tema del cual iniciamos el viernes pasado sobre la guerra espiritual. Entonces, hermanos, gracias a ustedes por estar conectados, por estar allí juiciosos. Les recuerdo que el día de mañana, si el Señor lo permite, estaremos hablando del tema, pero vamos a hablar de ejemplos de ataques de Satanás a la mente sobre el creyente. El día de mañana estaremos hablando de ataques de Satanás sobre la mente del creyente. Así que yo le invito para que mañana usted se pueda conectar y pueda estar allí muy juicioso escuchando la palabra. Hermanos, oremos. Amado y buen Dios, en esta mañana una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. En primer lugar queremos pedirte perdón porque de pronto nos hemos dejado contaminar nuestra mente de personas, aún de hermanos que asisten a la congregación, de vecinos, de familiares, Señor, que de pronto nos están metiendo cizaña contra otras personas, o de pronto, Señor de la gloria, en este mismo instante nos están llevando a pecar porque no hemos sido sabios ni prudentes. De pronto Satanás está usando personas, porque así el Señor lo está permitiendo, para que nosotros seamos confrontados con nuestro pecado, pero lastimosamente lo que estamos haciendo es caer. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando murmuramos en contra de un hermano, cuando blasfemamos en contra de tu nombre, cuando no estudiamos tu palabra de la manera correcta, cuando hacemos, Señor de la gloria, las cosas por emoción y no porque tu palabra así lo enseña. Amado Dios, perdónanos, porque en ocasiones perdemos la guerra espiritual, porque en ocasiones, Señor, sabemos que estamos viendo algo que no te agrada y eso que estamos viendo entra a nuestro pensamiento donde Satanás quiere engañarnos y no consideramos el primer pensamiento o la primera orden, que es alejarnos de aquello, y sencillamente caemos, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, porque a veces somos como Adán y Eva, desobedientes, necios, no obedecemos, Señor. Y a veces, Señor de la gloria, permitimos que la astucia de Satanás entre a nuestro corazón y a nuestra mente y haga que inmediatamente nuestros pensamientos sean tergiversados. Oh, mi Dios, ayúdanos, porque vemos en Génesis capítulo 3 cómo allí hubo el primer error de Eva y fue poner cuidado a la voz de Satanás y no a la voz del Señor. Amado Dios, guarda a mis hermanos, guarda, Señor, la iglesia de Cristo, guarda, Señor, nuestros pensamientos. Oramos a ti, Padre Celestial, dándote gracias porque ya venciste en la cruz, porque aplastaste a Satanás y sus demonios. Damos gracias porque tú reprendes a Satanás por nosotros. Y tú nos llamas, Señor, no a atar al diablo, no a reprenderlo, sino a descansar en ti. Tú nos llamas, Señor de la gloria, como lo veremos el día de mañana, Padre de la gloria, a que nosotros entendamos, amado y buen Señor Jesucristo, que tú ya venciste a Satanás en la cruz. Oh mi Dios, ayúdanos a abstenernos
de escuchar cosas que la Biblia no enseña. Amado Dios, tú nos llamas realmente a resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Tú nos llamas a confiar en ti plenamente. Oh mi Dios, ayúdanos y ayuda a mis hermanos. Ayuda a aquel buen pastor. Ayuda a su esposa, a sus hijos, a su iglesia. Ayuda a mi hermana. Ayuda, Señor de la gloria, la iglesia del Señor, para que seas tú librándolo, quieras así, de todo pensamiento que no proviene de Dios, pero que en este mismo instante mi hermano o mi hermana están luchando. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, hemos llegado así a una mañana más con el Señor. Agradecemos a usted, sí, hermano, a usted por haberse levantado de madrugada a orar, a clamar, a buscar al Señor, por haber estado atento a esta palabra de la cual confiamos y creemos que el Señor está permitiendo que prediquemos para que tengamos la libertad, hermanos, de vivir conforme a la palabra y no vivir atados a pensamientos inicuos, a pensamientos desastrosos que Satanás está colocando. Recuerde que la verdadera guerra espiritual está en nuestra mente y no como hoy en día lo enseñan. Hermanos amados, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que en verdad, hermanos, andemos en la línea correcta de la palabra. No siendo más, hermanos, me despido. Y si el Señor lo permite, estaremos esta noche orando a las 7 en punto. Y mañana en la mañana estaremos nuevamente muy temprano clamando al Señor y compartiendo la palabra. Hermanos amados, gracia y paz.